Amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan todos los oyentes que puedan alcanzar, ver este video. La sintonía, que el Señor me les pueda bendecir grandemente. Habla su hermano y amigo evangelista Carlos Ramírez. Por la misericordia de Dios, hoy queremos compartir una palabra, queremos impartir un mensaje a tu vida en esta preciosa tarde. Amén. Que Dios nos pueda bendecir de una manera grande y especial. Quiero empezar a hacer una oración. Quiero empezar a hacer una oración para que los cielos se abran a tu favor, para que este mensaje, esta palabra, pueda penetrar los corazones de los oyentes, quien va a ver y oír este mensaje. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento. Te pido por los oyentes, por los que están alcanzando ver este video. Prepara el corazón de las personas que están a aquel lado de las cámaras, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo demonio que quiera venir en contra de esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, en el nombre de Jesús, se atado, encadenado, echado fuera de lugares secos y sin reposo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero impartir una palabra bajo el tema llamado no queremos ruido, queremos presencia de Dios. Vamos a ubicarnos en Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4 tiene por título Los filisteos capturan el arca. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 4, verso 5 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar bajo el tema no queremos ruido, queremos presencia. Un mensaje muy importante en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Es que es muy importante que nosotros entendamos cuando hay ruido y no hay presencia de Dios. Se había prolongado una guerra entre los filisteos e Israel en aquel tiempo. Y nos habla la Biblia que Israel fue vencido delante de los filisteos, delante de sus enemigos. Alabado sea Dios. Y es que cuando ellos se preocuparon, los ancianos de Israel se preocuparon porque habían sido derrotados ante sus enemigos. Ellos estaban preocupados porque habían sido vencidos. En el capítulo 4, verso 1, vemos cómo los filisteos vencen a los hijos de Israel en medio de una batalla, en medio de una guerra que se había formado en aquel tiempo. Y cuando vemos que los ancianos ven esta situación tan difícil en medio de Israel, estaban acostumbrados a ver gloria, estaban acostumbrados a tener victoria, pero llegó un momento, llegó un descuido, hubo un descuido, ellos se descuidaron. Dice la Biblia que ellos se preocuparon y dijeron, se reunieron para traer el arca que estaba en Silo, que estaba allá, traerlo al campamento de Israel. Ellos se preocuparon, se reunieron y quedaron en traer el arca de Dios a Israel, traer la presencia. El arca era
representaba la presencia de Dios, era donde habitaba Dios, era donde los sacerdotes podían entrar y podían ministrar dentro del arca de Dios. Alabado sea Dios, representaba la presencia de Dios en aquel entonces. Ellos fueron vencidos, pero se preocuparon en traer el arca de Dios al campamento, de tal manera que cuando el arca de Dios llegó al campamento, los ancianos traen el campamento, los dos hijos de Eli vienen en el arca, traen el arca al campamento de Israel. Dice la Biblia que cuando el arca llegó, escuche esto, cuando el arca llegó al campamento, ellos gritaron, todo Israel gritó con tan gran júbilo de grito que toda la tierra tembló. ¡Wow! Cuando los filisteos escucharon este grito, ellos tuvieron miedo, se atemorizaron a través de este grito que el pueblo de Israel dio cuando el arca de Dios había llegado al campamento de Israel. Los filisteos tuvieron miedo, hubo un grito que toda la tierra tembló y los filisteos, Belón, se atemorizaron, tuvieron miedo, se llenaron de espanto porque ellos habían escuchado que el arca de Dios había llegado en medio del pueblo de Israel. En pocas palabras, la presencia de Dios había llegado a Israel. Sus enemigos tuvieron miedo. Cuando se presencia la segunda guerra, dice la Biblia que los filisteos vencieron por segunda vez a los hijos de Israel. Escuche esto, los ancianos se reunieron para traer el arca, pero no se reunieron para ver lo que estaba aconteciendo, porque habían sido vencidos delante de los filisteos. Punto número 1, tuvieron un error, no consultaron con Dios, había pecados ocultos dentro del pueblo de Israel. La gente que estaba ministrando el arca, los hijos de Eli, estaban en pecado. Por eso es que cuando hay pecado hay ruido, cuando no hay presencia, hermano, hay ruido, y cuando hay ruido es porque hay pecado. De tal manera que cuando ellos trajeron el arca, ellos gritaron. Hermano, trajeron el arca, pero no estaba la presencia de Dios. Hubo un ruido tan grande que la tierra tembló, pero no había presencia porque había pecado. Y cuando hay pecado, entonces, hermano, hay ruido. Y cuando hay ruido, mi hermano, entonces no hay presencia. Algo preocupante en esta historia. Entonces tenemos que entender, hermano, que no queremos ruido, queremos presencia de Dios. Una iglesia sin presencia no puede llamarse iglesia. Dios en estos tiempos no está buscando mensidumbre, multitudes. Hay muchas iglesias llenas, pero no hay presencia. Queremos no iglesia llena, queremos personas llenas de la presencia de Dios. Ya no queremos oír ruido en los altares, ya no queremos oír ruido en la iglesia. Nosotros queremos presencia de Dios. En estos días estaba yo caminando en una calle, recuerdo. En un momento Dios me habló y me dijo, no es tan difícil llegar a ser líder. Lo difícil es ser un buen líder. Y cuando hablo de líder, hablo de pastores, ministros, evangelistas, que en estos tiempos estamos viviendo bajo ruido. Hermano, ¿y qué ruido? Ruido es cuando hay pecado, y cuando hay pecado no hay presencia. Y esto es lo que estaba pasando en Israel. Trajeron el arca, supuestamente estaba la presencia, pero no había presencia de Dios. Lo que había era ruido. Ellos gritaron tan grande, hermano, que la tierra tembló. Y los filisteos tuvieron miedo. Hermano, preocúpate si no hay presencia en tu iglesia. Si en ti no hay presencia, hemos acostumbrado al pueblo a puro ruido, pero sin presencia. Necesitamos una iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia que tenga discernimiento espiritual, que tenga fuego de Dios, que se mantenga en un orden espiritual, donde el Espíritu Santo pueda moverse con poder de Dios en nuestra vida, en nuestras iglesias. No es tan difícil llegar a ser un líder. Lo difícil es mantenerse siendo un buen líder. Si tú eres un buen líder,
Si tú eres un hombre de Dios, entonces en tu iglesia, en tu congregación, lo que va a haber es presencia de Dios, hermano. Cuando hay pecado, entonces hay ruido, no hay presencia de Dios. Necesitamos una iglesia, gente llena del Espíritu Santo de Dios, que mantenga la santidad, que mantenga la obediencia y que tenga visión del reino, para que Dios pueda moverse en tu congregación. Alguien que alabe el nombre de Dios. ¿Saben algo, mi hermano? Que estamos acostumbrando a una iglesia al ruido. Estamos acostumbrando a jóvenes al ruido. Estamos acostumbrando a las personas en iglesias al ruido. Estamos más interesados en talentos y dones, hermano, que en la vida espiritual del creyente. Alguien que adore a Dios, hermano. Por eso es que Dios trae este mensaje, porque ya basta el ruido. Alabado sea Dios. Gente predicando ruido. Habemos muchas personas hablando y ministrando ruido, donde ya no se mueve Dios, donde ya no se mueve el Espíritu Santo, sino emocionalismo. Alguien que adora a Dios. Necesitamos presencia. Oiga esto: cuando hay ruido te alerta, pero cuando hay presencia te despiertas, te anima, te alienta, te vuelves a Dios. Cuando hay presencia eres renovado. Cuando hay presencia saltas, brincas. Cuando hay presencia te vuelves a Dios. Cuando hay presencia te renuevas. Cuando hay presencia cambia. Cuando hay presencia eres restaurado. Pero cuando hay ruido solamente te alertas, te alarmas. Y es lo que necesitamos en estos tiempos. Gente que mueva la presencia de Dios. Oiga esto: es tan difícil guiar un pueblo a Dios, pero es más fácil traer a Dios a un pueblo. Eso es lo que queremos, traer la presencia de Dios en estos tiempos a las iglesias. Alguien que adore a Dios. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde, Yo siento la presencia de Dios. Oiga esto, hermano: tenemos que mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo sé yo cuando hay ruido, hermano? Oiga esto: usted tiene discernimiento espiritual. Usted tiene que entender y saber cuando una persona está bien con Dios, cuando alguien está dando un mensaje de parte del Espíritu Santo. En estos tiempos hay tanta gente ministrando, en estos tiempos hay tanta gente en pecado, ministrando mentiras, hablando fábulas. Por eso no queremos ruido, queremos presencia. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que se mueva con poder y gloria. Es tan sorprendente que nos encontramos en esta historia. Es algo tan tremendo. Gente que está acostumbrada al ruido, pero no hay presencia de Dios. Donde el Espíritu Santo no se está moviendo. Le hemos dado más libertinaje al mundo dentro de la iglesia que al mismo Espíritu Santo. Le hemos dado más probabilidad al mundo dentro del pueblo de Dios que al Espíritu Santo. Él quiere moverse. Ya basta el ruido. Necesitamos presencia de Dios. Que la gente pueda decir: wow, yo siento el fuego. Que la gente pueda adorar a Dios en tu iglesia. Ya basta, no queremos ruido. La presencia rompe el ruido. Cuando hay presencia, entonces cambia, entonces eres restaurado, entonces eres transformado a otra persona según los pensamientos de Dios, según el orden de Dios. No queremos ruido, queremos presencia de Dios. Hablo con líderes, pastores, evangelistas y ministros de Dios. Los ancianos se reunieron y vieron más fácil traer presencia que sacar el pecado. Había pecado oculto. Los hijos de Eli estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Ya no había presencia. Querían hacer algo según sus pensamientos, pero cuando trajeron el arca no había presencia. ¿Sabe algo, hermano? No acostumbremos al pueblo al ruido, sino a la presencia de Dios. Hasta hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que son los mismos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a puro ruido, pero no hay presencia de Dios. Y sabes que me impacta en la palabra
¿Sabes qué me impacta? Que cuando en el libro de Éxodo la Biblia habla, alabado sea Dios, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, duró 40 días en el monte, duró 40 días en la presencia de Dios. Entonces Dios deja a Aarón como líder. Por eso es que no es tan difícil ser un líder, lo difícil es mantenerse siendo un buen líder. Cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, se tardó 40 días en el monte con Dios. Pero oiga esto, dejó a Aarón. No es tan difícil ser un líder, lo difícil es mantenerse siendo un buen líder. Por eso es que Moisés era un buen líder. Cuando dejó a Aarón, dice que Moisés estuvo en el monte hablando con Dios. Por eso Dios le descubre a Moisés lo que está aconteciendo en el pueblo. Moisés baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Cuando Moisés viene bajando, dice que Josué escuchó un ruido. Dice, escucho un ruido como de guerra. Moisés dice, no, oigo un ruido como ruido de fiesta. Por eso es que cuando hay pecado no hay presencia, comienza a oírse ruido. Por eso comienza a oírse ruido. ¿Por qué? Porque Aarón, siendo un líder, libertinó al pueblo, hizo un Dios ajeno, alguien que adora a Dios. Un día Dios me dijo, Carlos, hay que sacar de la iglesia el espíritu de Aarón. Le dije, ¿cómo que espíritu de Aarón? Me dijo, sí, espíritu de libertinaje. Libertinaje es puro ruido. Hemos acostumbrado al pueblo a puro ruido, donde ya no hay presencia. Alguien que adora a Dios, pacta la palabra con dólares, sella la palabra con dólares. Si me das un carro, te va a dar Dios. Y eso estamos ministrando ruido. Estamos acostumbrando al pueblo a puro ruido sin presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta palabra es para los líderes, hombres y ministros de Dios. Cuando Moisés venía bajando, se escuchó un ruido. Era porque ya Dios se había apartado del pueblo de Israel. Ya la presencia de Dios no estaba. Como tú sabes, te das de cuenta cuando hay un libertinaje en una persona. Alguien que adore a Dios, ¿cómo te das de cuenta? Cuando las actitudes de las personas, alabado sea Dios, ¿cómo te das de cuenta? Porque comienza a oír ruido. ¿Y qué está pasando? No hay presencia, hay ruido. Y es algo que Josué se dio cuenta y escuchó el ruido. Y cuando hay ruido, entonces hay pecado. Y cuando hay pecado, no hay presencia. Cuando bajó Moisés, dijo, Aarón, ¿qué has hecho? Has desenfrenado al pueblo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Líderes que me están escuchando, pastor, hombre de Dios, mantente en santidad, mantente en orden, mantente en la visión, mantente en la presencia, mantente en una sola visión. A alguien que adora a Dios, mantente en el orden del Espíritu Santo, para que se mantenga el incienso, para que se mantenga ese olor a cielo, para que se mantenga esa presencia en tu iglesia, en tu congregación. No es tan difícil llegar a ser un líder, lo difícil es mantenerse siendo un buen líder. Y si eres un buen líder, entonces mantienes la presencia, el orden de Dios dentro y fuera de tu congregación. Alguien que adora a Dios, siente el fuego en esta tarde. Vemos millones de personas y creyentes usando puro ruido, pero no hay presencia de Dios, mis hermanos, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Y habemos personas en estos tiempos que estamos ministrando el ruido sin presencia. Estamos ministrando ruido, no hay presencia, subiendo los altares como nosotros queremos, subiendo los altares como nosotros queremos andar, subiendo los altares en pecado, en desobediencia. Gente que no se sujeta a sus pastores, a sus líderes, están ministrando ruido sin presencia. Personas en pecado que son desobedientes. Alguien que adore a Dios, cuando tú eres obediente, entonces hay presencia. Cuando tú respetas, entonces hay presencia. Cuando eres leal, entonces hay presencia. Cuando tú eres alguien que amas a tu prójimo, entonces hay presencia. Cuando eres alguien que te aparta del pecado, entonces hay presencia de Dios en tu vida. Ya basta el ruido. Ya basta vivir de apariencia. Y cuando hay apariencia es porque hay ruido, hermano. No hay presencia
de Dios en estos tiempos. Alguien que adore a Dios. Hoy yo no danzo porque se me parte la falda que atrás es muy pegada. Hoy yo no danzo porque se me caen las pestañas que me puse allá en la peluquería. Hoy no danzo porque se me hace perder el cabello. Hermano, no le estamos dando libertad a la presencia del Espíritu Santo. Estamos llenos de ruido. No hay presencia dentro de las congregaciones, líderes, evangelistas, pastores. Es el tiempo de la presencia de Dios para que la gente cambie, sea restaurado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo siento el fuego en esta tarde. Yo siento la presencia de Dios. Alguien que adore el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Cuando Moisés, Dios en una oportunidad estaba llorando en la madrugada, y Dios me dijo, Carlos, oraba por la iglesia fuertemente. Y Dios me dijo, Carlos, hay que sacar de las iglesias el espíritu de Aarón. Y yo me sorprendí, dije, ¿qué espíritu? Espíritu de libertinaje. Wow. Espíritu de libertinaje. Alguien que adore el nombre de Jesucristo. Una iglesia sin Espíritu Santo no puede llamarse iglesia. Un creyente sin Espíritu Santo no puede llamarse creyente. Cuando nosotros no honramos a Dios, cuando nosotros estamos caminando fuera del orden de Dios, alguien que adore a Dios, no va a haber presencia. Por eso es que cuando Jesús llegó al templo, por un momento, escuche esto porque esto es importante. Jesús comenzó a sacar los cambistas. Jesús comenzó a sacar lo que estaba dentro de la iglesia, lo que no fluía. Jesús comenzó a poner el orden de las cosas en el templo. Es el tiempo que tú como líder comienzas a poner las cosas de Dios dentro de su casa en orden, porque no queremos ruido, queremos presencia. Escuche esto. Por eso cuando Jesús llegó al templo, sacó los cambistas, volteó las mesas, las partió, las tiró. Dice que después que aconteció esto, dice Mateo, que después que aconteció esto, venían cojos y mancos a la iglesia y Jesús les oraba. En pocas palabras, cuando Jesús comenzó a sacar lo que estaba desordenado, cuando Jesús comenzó a ordenar la casa de Dios, cuando Jesús comenzó a poner orden, entonces la gente debía buscar la presencia. Alguien que adora a Dios va a comenzar a oírse en tu iglesia que hay presencia, que no hay ruido. Va a comenzar a oírse en tu ministerio que hay presencia, que no hay ruido. Va a comenzar a oírse en tu congregación que hay presencia, que no hay ruido. Pero primeramente saca el ruido para que venga la presencia de Dios y la gente venga y oiga decir, en esa casa, en esa congregación, en ese hombre hay presencia de Dios. Alguien que adore el nombre de Jesús. Oiga esto, porque esto está bueno. ¿Sabe algo? Que cuando Dios le habla a Samuel, que le habla a Saúl, que mate a María, toda su gente, a sus animales, los que amamantan, los niños, los jóvenes. Saúl recibe una orden. A alguien que adore a Dios. No fue tan difícil Saúl llegar a ser un líder, pero le fue fuerte mantenerse siendo un buen líder. Por eso que no es como tú comiences, es como terminas. Alguien que adore a Dios. Cuando Saúl recibe la orden, Saúl mata a todas las personas, pero menos mata al rey. Y muy aparte conserva los animales. Está conservando algo que era anatema. Ahí quería ofrecer sacrificios a Dios con eso. Pero cuando el profeta llega, le dice, ¿sabes por qué se da cuenta el profeta? Porque escuchó ruido. Dijo, ¿qué bramido de ruidos es que estoy escuchando? Cuando alguien está mal con Dios, lo que vas a escuchar es ruido. Alguien que adore a Dios. Por eso es que Samuel se dio cuenta y escuchó el ruido. Dijo, ¿qué ruido es que escucho yo? Alguien que adora a Dios. Él llegó a ese lugar. El profeta llegó al lugar. En el lugar se escuchaba el ruido. No había presencia de Dios. Cuidado, porque este ruido está matando a millones y a millones de creyentes. Personas muertas espiritualmente. Gente sin identidad. Porque lo que está escuchando, lo que está manteniendo en su vida espiritual es ruido. No hay presencia de Dios. Alguien que adore a Dios. Entonces Samuel dijo, ¿qué ruido
ruido es este que estoy escuchando? Era porque ya Dios había desechado a Saúl, ya la presencia se había apartado de él. Y cuando se aparta la presencia es porque hay pecado. Y cuando hay pecado es peligro. Esto es peligroso porque se comienza a oír ruido sin presencia. ¡Wow! Qué terrible es cuando no hay un respaldo de Dios en un ministerio. Qué terrible es cuando se escucha ruido en las iglesias, en un líder. Qué terrible es cuando no hay presencia de Dios en nuestras vidas. De las cosas que tú puedes identificar el ruido, alguien que adora a Dios teniendo discernimiento espiritual, es cuando tú te das de cuenta que no se siente la presencia de Dios. Es cuando alguien no obedece a Dios, sus actitudes, te das de cuenta que no hay presencia. Su modo de hablar, te das de cuenta que no hay presencia. Su carácter, te das de cuenta que no hay presencia. Alguien que adore a Dios. Aquí tiene que haber gente que se procure por la presencia. Y para terminar, quiero concluir con esto. Dice que cuando Salomón terminó de construir el templo, dice que Salomón comenzó a orar en el templo, de tal manera que el hombre hizo sacrificios a Dios, estaba en el lugar de la unción, y cuando él terminó de orar, entonces dice que del cielo descendió fuego. Eso es lo que necesitamos dentro de las iglesias, líderes que hagan descender el fuego del cielo, de tal manera que cuando todo el pueblo vio este fuego, dice que la gente que estaba afuera comenzaron a adorar a Dios. Cuando hay presencia, la gente que está en tu entorno, la gente que te rodea, va a comenzar a sentir ese fuego, van a comenzar a sentir la presencia de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti antes de terminar esta palabra, este programa. Quiero orar por ti, hermano. Quiero desatar una palabra sobre tu vida. Gloria a Dios, donde en tu congregación no va a haber ruido, sino que va a haber presencia. Donde tu ministerio va a haber presencia. Donde tú vayas a sentir la presencia de Dios. En estos días leí una palabra muy importante cuando dice que Jesús fue expulsado por el Espíritu al desierto. Después de unos 40 días bajó en el poder del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y llegando a una ciudad, a la sinagoga en Marcos, dice que cuando él llegó, inmediatamente hubo una persona que estaba endemoniada y el demonio se manifestó. Cuando hay presencia, los demonios se manifiestan. Cuando hay presencia, algo acontece. Cuando hay presencia, la gente es libre. Cuando hay presencia, hermano, la gente se mueve en el Espíritu de Dios. Cuando hay presencia, las cosas cambian a tu favor. Lo que está en tu entorno, que tú veías que estaba marchando a peor, Dios lo va a comenzar a cambiar para bendición. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar por aquellas personas que están viendo este video. Es muy importante que usted entienda que ya no queremos ruido, sino que queremos presencia de Dios, mantenernos en el orden de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que están viendo este video, Señor. Soltamos una palabra de bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios comienza a descender sobre tu vida con poder y gloria. Serás investido con el poder de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama sanidad sobre estas personas que están enfermas en el nombre de Jesús, Señor. Por el poder de tu palabra. Personas con cataratas, problemas en la vista, nubes negras en sus ojos. Ahora, personas que están perdiendo su vista, ahora en el nombre de Jesús recibe sanidad en tus riñones, en tu corazón recibe sanidad. Donde estaba taquicardia, en el nombre de Jesús, todo lo que está afectando a tus pulmones hoy se comienzan a formar en el nombre de Jesús un milagro. Hoy comienza a formarse un milagro en tus pulmones, en el nombre de Jesús, en tu estómago, toda gastritis en tu estómago, en el nombre de Jesús, todo cáncer que está alojado en tu estómago sale en el nombre de Jesús. Todo tumor que está allí en el nombre de Jesús, tumores cerebrales, ahora comienzan a recibir milagros. El fuego del Espíritu Santo
Ahora se va a establecer ese fuego en tu vida. Recibe el milagro del Espíritu Santo ahora, en el nombre de que tú todo quita en tus ovarios. Ahora recibe el milagro, en el nombre de Jesús. El fuego de Dios comienza a caer en tu vida. El fuego del Espíritu Santo comienza a invadirte en esta hora. Tu ministerio no será el mismo. Comenzarás a ver cosas diferentes. Comenzarás a ver y a vivir lo sobrenatural. En el nombre de Jesús profetizo como hombre de Dios que en este 2022 tu ministerio crecerá a un nivel mayor de gloria espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que este video sea de mucha bendición para ti. Shalom, shalom. Paz Adonai.